Bueno, pues buenos días. No os voy a repetir el programa porque ya Mai lo ha detallado, pero bueno, básicamente tendremos tres bloques. Primero la ponencia de Juan Carlos, luego la mesa redonda, donde conoceremos las tres experiencias de centros de formación o de proyectos de formación. Haremos una pausa para café y después tendremos una mesa de trabajo, un poco una mesa donde queremos que participéis todos en la medida de lo posible y donde queremos un poco presentaros el proyecto en el que estamos nosotros ahora mismo en la Fundación y invitaros a participar y contar con vuestra opinión. Y al final de esa mesa pues tendremos la presentación también del proyecto del CITEC, ¿vale? Bueno, nosotros cuando diseñamos el programa de este encuentro pensábamos que necesitábamos una empresa que aunase la animación y el videojuego, que trabajase en esa relación entre la industria de la animación y la industria del videojuego. Queríamos una empresa que fuese muy significativa y muy representativa del sector aquí a nivel nacional. Y aparte, pues como decía Mai, pues ya llevamos tiempo intentando cortejar a Piro. Y aunque había venido mucha gente del grupo, había venido gente de CES ya a nuestras jornadas y habíamos estado en contacto con ellos, pero no habíamos tenido nunca la oportunidad de encontrar un hueco y trabajar juntos, ¿no? Y para nosotros es un placer que Juan Carlos González esté hoy aquí con nosotros. Él, como sabéis, es director general de Piro Studios, también del proyecto de I+D Glass, en el que participan no solamente empresas de tecnología, sino también universidades como la UTAD o como Carlos III y la Universidad de Málaga. Él tiene una larga trayectoria dentro del mundo del entretenimiento y de Internet. Ha trabajado en el grupo italiano Finives, en el portal Jumpy, luego estuvo en una joint venture con Telecinco y con Fran Telecom, trabajando en explotación de contenidos audiovisuales en Internet. Y curiosamente es doctor en ciencias químicas, que me ha hecho mucha... Eso es circunstancial. Me ha parecido muy curioso. Y luego tiene un MBA en el Instituto de Empresas, ¿no? Pero para nosotros es muy importante porque Piro nos parece una empresa muy relevante dentro del sector nacional y nos gusta mucho la relación que tenían con Ilion y un poco esa filosofía de trabajo entre esas dos empresas que para nosotros era un poco paradigmático de lo que queríamos reflejar dentro del encuentro, ¿no? Así que el tema de la ponencia es apps para smartphone y tablet y una oportunidad para el desarrollo del videojuego y la producción de la animación para formatos multiplataforma. Y cuando tú quieras, Juan Carlos. Muy bien. Muchas gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí. Gracias a todos por asistir. Y bueno, me gustaría, a lo largo de la presentación, creo que tenemos una hora, ¿no? A ver si soy puntual y no me excedo. Me gustaría primero hacer una presentación de qué somos y a qué nos dedicamos, el grupo de empresas que estamos aquí. Hoy estamos Piro Studios y Jorge de UTAD, pero os daré una breve pincelada de lo que hacemos en general. Y después, pues un poco datos del mercado, del sector. Creo que es importante saber qué volumen de negocio mueve esto. También me gustaría hacer hincapié en el cambio de modelo que estamos viviendo. La distribución digital pues se reinventa cada día y necesitamos por lo menos conocer cuáles son las reglas del juego para poder tener una oportunidad de éxito. Y después pues me gustaría enseñaros un par de productos que hemos hecho muy brevemente para que, digamos, abramos el debate de los perfiles de formación que son necesarios para trabajar en este entorno, ¿vale? Bueno, como os decía, ¿quiénes somos? El grupo de empresas es bastante grande, debemos ser algo así como 1000 personas en el mundo. La empresa más grande es CED. CED es una empresa que se dedica a la distribución y a la explotación de contenidos fundamentalmente en los móviles. El móvil es uno de los sectores que más se ha revolucionado en los últimos años, con la aparición de los smartphones y ahora con las tablets y todos los dispositivos que están apareciendo, pues ha habido un tremendo cambio en el modelo de negocio. CED tiene presencia en, creo que son 60 países, en todos los continentes. Como os digo, es el buque insignia y es la empresa que hace la distribución a nivel mundial. El Piro Studios, que es a quien yo represento, es uno de los estudios de desarrollo de videojuegos desde el año 1996. El buque insignia también fue Comandos, todo el mundo conoce y que todo el mundo recuerda.
Y después, bueno, pues como todo, este sector también ha cambiado mucho y bueno, pues hay que reinventarse. Con lo cual tratamos de adaptarnos a los tiempos y hacemos las cosas que consideramos que pueden llevarnos por el camino del negocio, ¿no? Y en la parte de abajo veréis que están Ilion Animation Studios y UTAD. Ilion Animation Studios es un estudio de desarrollo, de animación, perdón. Se fundó en el 2006, creo que fue. Nos tiramos 4 años desarrollando tecnología propia, hasta que finalmente, pues en 2009, en Thanksgiving de 2009, se estrenó Planet 51, en el que luego veremos algunas imágenes. La distribución fue a nivel mundial. Una cosa muy importante en este negocio es global, este negocio de los contenidos digitales en general. Y por último, el último proyecto del grupo empresarial, que es UTAD, que es una universidad en la que bueno, pues tratamos siempre, hemos tenido una necesidad desde el punto de vista empresarial de encontrar gente con una formación adecuada para ser capaz de empezar a producir desde el día 1. Lo que nos encontramos en el mercado es que pues, sí hay mucho ingeniero de telecomunicación, mucho informático, gente que viene de Bellas Artes, pero al final cuando tienes que hacer un videojuego, una animación, una película o cualquier contenido digital en general, pues hombre, tienes una buena base, pero necesitas conocer las particularidades y las peculiaridades del negocio. Entonces, como eso ha sido un problema o un reto siempre a la hora de encontrar gente, pues los emprendedores del grupo decidieron, la familia Pérez del Set, decidieron montar esta universidad. La universidad, el objetivo que tiene, las siglas son Universidad de Tecnologías y Arte Digital, pues precisamente lo que tiene es la vocación de formar profesionales para este sector, ¿no? Luego os darán más detalles. Lo que vamos a hablar en general es lo que se conoce en el mundo tradicionalmente como los contenidos digitales. Nos vamos a enfocar fundamentalmente en videojuegos, aplicaciones y películas de animación, pero lo digital hoy invade el mundo, lo digital en realidad es todo y hoy lo digital llega pues desde la medicina hasta la formación, pasando por cualquiera de los sectores que os podáis imaginar. Eso, en volumen de negocio, pues es difícil de cuantificar. Cuando algo es tan general, pues es muy difícil de decir esto mueve tantos millones. Pero bueno, un estudio de 25 empresas que hizo la OCDE estimaba que el beneficio más o menos estaba en los 1.600 millones de dólares en beneficios, que además suponía un 44% de incremento, estos son datos de 2009-2010, un 44% de incremento de un año frente al otro, que daba trabajo a 14 millones de personas con incrementos anuales de en torno al 6% en cuanto a volumen de ocupación. Con lo cual, y en la mayoría de los países industrializados y desarrollados, supone un volumen importante del PIB de la población. Como os decía, nos enfocaremos en las 3 áreas, los videojuegos, también un poco de datos de mercado. Los videojuegos en el año 2011 movieron 56.000 millones de dólares. Es verdad que cuando hablamos de videojuegos hablamos de algo muy grande. Aquí estamos englobando desde el juego de consola hasta el pequeño videojuego que se puede hacer para smartphones o incluso para feature phones, para los teléfonos de toda la vida. Pero bueno, es un volumen de negocio muy, muy decente, como que llama la atención. Pero además es que el crecimiento y las estimaciones es que van a ser 82.000 millones en los próximos años. Es decir, que es un negocio, desde un punto de vista de volumen de negocio, es un negocio atractivo en el que meterse. Además, con una peculiaridad, si os fijáis en el telefonillo ese que hay ahí, en la gráfica, lo que muestra es el crecimiento del volumen de negocio. Los que curiosamente más crecen son, o los únicos que crecen, porque los demás están más o menos planos, son el videojuego y la animación. Con lo cual son negocios que mueven mucho volumen, pero que además están en crecimiento. En cuanto a quién consume esto, pues también ha habido una clarísima evolución en los últimos años. El número de jugadores de 2008, de los 56 millones que aparecen ahí, el año pasado o hace 2 años, fueron 135 millones de jugadores en el mundo. Fundamentalmente se debe a 2 fenómenos. Uno es la incorporación de la mujer al mundo del videojuego. Tradicionalmente el videojuego ha sido una cosa de hombres, más que de hombres, de frikis jovencitos, ¿eh? Eran los adolescentes los que jugaban a esto. Un mito que supongo que ya acaba quitándose de esto, porque ya juega al videojuego, ya juega todo el mundo.
Y la mujer se ha incorporado a esto fundamentalmente por el hecho de la incorporación de los videojuegos al mundo de las redes sociales. El mundo de las redes sociales como Facebook, incluso estos MySpace o redes sociales de todo el mundo han conseguido. Es verdad que se ha conseguido hacer un videojuego mucho más atractivo para la mujer, en el que esto no es una cuestión de que alguien sea mejor que nadie, esto es una cuestión de, como todo en la vida, de aprendizaje. El niño siempre empieza a jugar al videojuego desde muy pequeño. Las niñas normalmente no juegan al videojuego de jovencitas, con lo cual de pequeñitas, cuando llegan a la juventud no tienen el hábito del juego, no tienen la habilidad y les da pereza empezar a jugar. Entonces, ¿qué ocurre? Que las mecánicas del videojuego, cuando son masterizadas, cuando un niño tiene 7 años, cuando un niño tiene 16, lo tiene asumido y forma parte de su entretenimiento. En el caso de las mujeres no es así. En el caso de las mujeres se han ido incorporando cuando las mecánicas del videojuego han ido cambiando. Cuando las mecánicas del videojuego no requerían tanta habilidad, tanta destreza en las manos y, bueno, pues requerían otro tipo de interacciones, fundamentalmente lo social, es lo que más ha atraído a las mujeres. Que nadie me malinterprete, no es una cuestión ni de habilidad ni de falta de habilidad. Como digo, es una cuestión simplemente de aprendizaje y de costumbres. En cuanto a los consumos, bueno, pues como veis, si veis un poco los gráficos, echáis un vistazo a los gráficos, nada tiene que ver esto con un mundo de frikis. En Estados Unidos, algo así como el 60% de los hogares tiene un jugador en casa. En la distribución por sexos, pues prácticamente estamos en casi un 50-50. La edad media está en torno a los 32 años. Eso significa que no son solo los niños, porque los niños, si fuesen solo niños o adolescentes, la edad media estaría en torno a los 18. Si hay 32 es porque hay muchos señores y señoras que siguen jugando con 30 y muchos, con 40 y hasta con 50 años. Y en cuanto a las plataformas, es verdad que el hombre es mucho más, y vuelve a ser, desde mi punto de vista, vuelve a ser el mismo efecto, es mucho más consumidor de la consola, del juego tradicionalmente orientado al friki, que la mujer, que es mucho más consumidora de otro tipo de plataformas. La Wii también tuvo mucha culpa de la incorporación de otro perfil de usuarios al mundo del videojuego, y como os digo, el PC ha sido el detonante ahora. En general, esto no es un mercado minoritario, esto es un mercado que mueve mucho volumen de negocio y que además pues es comparable. Ahí os pongo dos ejemplos del volumen de negocio que han hecho dos de las cosas que vamos a tratar. Avatar fue capaz de facturar $1.000 millones en los primeros 17 días de puesta en escena. Call of Duty Modern Warfare 3 fue capaz de hacerlo en 16. Es decir, que son volúmenes de negocio muy importantes con mucho retorno. También es verdad que luego os diré, no todo es bueno y no todo es bonito, ¿no? Luego veremos la parte un poco más canalla de esto, ¿no? Las aplicaciones, se repite la historia. Las aplicaciones han tenido un boom desde el punto de vista de modelo de negocio o de negocio. Se supone que mueve más o menos 30.000 millones de dólares, con crecimientos pues de varios dígitos, de un par de dígitos al menos anuales, se estima. El boom de las aplicaciones ha venido también por el boom de los smartphones y de las tabletas. Luego veremos, hay un comportamiento muy curioso. Se suponía que en el mundo de los smartphones y las tabletas, pues el mundo del navegador iba a tener un boom, y curiosamente, y estas son las cosas que tiene el ser humano, en lugar de ser el navegador la aplicación fundamental que se ha utilizado para el consumo de contenidos o el consumo de entretenimiento a través de los smartphones, pues curiosamente se ha convertido en que son las aplicaciones las que han sido el gran detonante para que el consumo de entretenimiento y de contenidos digitales en el mundo del teléfono móvil haya crecido tanto. Esto es un poco un dato de inversiones. El 50% de las inversiones que se hacen en capital riesgo en Estados Unidos tienen que ver o bien con el mundo de Internet o bien con el mundo de las aplicaciones y en el mundo de las tabletas, los smartphones y demás. Hay un gran furor y hay una gran moda, podríamos decir, con todos los peligros que eso conlleva a la hora de un negocio en el mundo de las aplicaciones.
El consumo, pues los hábitos de consumo aquí, digamos, se democratizan bastante. Es verdad que los hombres son más pioneros y las mujeres son más estables en el consumo. Es decir, los hombres prueban primero, pero se suelen cansar antes, mientras que las mujeres prueban más tarde. También yo creo que es una cuestión de hábitos y de consumo. Las mujeres prueban más tarde, pero sin embargo son más fieles y consumen mucho más sostenidamente en el tiempo. Y el gran referente de los contenidos audiovisuales siempre suele ser la televisión. Pues está sucediendo un fenómeno en el mundo, y estos son datos del mundo publicitario. La televisión se mide por los minutos de publicidad que se expone y por el volumen de negocio que se genera en venta de publicidad. En el caso, para los minutos de exposición, pues evidentemente te dan el techo de negocio que vas a poder hacer. Lo que está ocurriendo en los últimos años es que el consumo de televisión o los minutos que se pasan delante del televisor más o menos permanece estable, mientras que el número de minutos que la gente pasa delante de un ordenador, delante de una tableta o delante de cualquier dispositivo en el que se consumen contenidos digitales no solamente crece, sino que lo hace a unos ritmos bastante grandes. En cuanto a las películas, ¿qué deciros desde un punto de vista de negocio? Pues las películas es un negocio completamente distinto del mundo de los contenidos que hemos visto hasta ahora, desde un punto de vista de negocio. Técnicamente, bueno, pues puede ser bastante parecido, hay perfiles que son bastante similares, luego lo veremos, pero desde un punto de vista de negocio, las películas de animación son películas en las que se cumple la típica curva del long tail, que es esta, en la que bueno, pues hay el grandísimo volumen de negocio que mueve este negocio. Se lo van a llevar o se lo están llevando, no sé el número, pero podríamos decir que los 10 grandes estudios de animación que hay en el mundo, de los cuales probablemente 8 son americanos y alguno será europeo o de otro país del mundo. Esto es un negocio de los grandes estudios de animación y de los grandes distribuciones o distribuidores de este tipo de productos. Es decir, los Sony, los DreamWorks, los Pixar y este tipo de cosas, ¿no? En Europa pues tenemos Indien y teníamos el estudio de animación que hizo Gru, mi villano favorito, que fue adquirido por Universal, con lo cual ha dejado de ser europeo y ha pasado a ser americano, ¿no? Entonces, el long tail, pues lo que dice es el gran volumen de negocio se lo van a llevar las 5, las 10, las 15 películas, un número muy pequeño, frente al 20% o el 15% o incluso el 5%, me atrevería a decir, del volumen de negocio que se nos van a llevar la infinidad de estudios de animación que hay por ahí. Es verdad, es decir, esto es un negocio en el que hay que invertir muchísimo dinero. Como veis, si echamos un vistazo a los volúmenes de negocio que miden o a los presupuestos, ¿no?, que hay, una película de animación puede costar entre los 70 millones de dólares, los 100 y pico millones de dólares. Hay que hacer películas de altísima calidad, tanto técnicamente como desde un punto de vista de historia, para que el gran público, o para entrar, digamos, en esa liga. Para hacer un producto de altísima calidad requieren unas altísimas inversiones. Hay que crear un estudio y además hay que gastarse esos 50, 70, 80 millones de dólares en la producción. Con lo cual, digamos que las oportunidades de crear un estudio de éxito, pues, a ver, no es que vaya a decir que sean imposibles, pues nosotros estamos metidos en eso, con lo cual estaríamos locos, ¿no? Pero que hay riesgo y que no es fácil, ¿no? Es verdad que una vez que se consigue eso y una vez que se entra, hay muy pocas películas de animación que no consigan al menos recuperar la inversión hecha. Hay muy pocas que no ganan dinero. Estos datos que os pongo aquí son de box office, de taquilla. Hay muy pocas que no cubran el presupuesto en la taquilla y las que no lo cubren en taquilla, al final, a lo largo pues con la venta de DVDs, con la venta de merchandising, con la venta de productos aledaños a la IP, a la propiedad intelectual que se ha creado, son capaces de recuperarlo. Pero llegar ahí es muy complicado. Entonces, el modelo de negocio o el mercado, o el modelo de mercado que hay unos cuantos pocos que se llevan
la gran cantidad de dinero y unos muchos que se van a llevar el poco dinero restante que hay. Eso implica un cambio en el modelo de negocio. Cuanto más cerca de la cabecera de la cola estás, más preocupación tienes por la propiedad intelectual, evidentemente. Es tu gallina de los huevos de oro. Cuanto más lejos estás de la cabeza, más ávido estás de que el público te vea, de darte a conocer, de que la gente, de que te presten algo de atención. Para eso se establecen o se están poniendo de moda pues modelos de negocio en el que no se cobra nada, en el que se ofrece la distribución, se ofrece la propiedad intelectual, donde lo único que prima es sacar la cabeza y decir, estoy aquí. Y para eso tienes que ser, pues eso, repito, la calidad tiene que ser exquisita, porque si no tienes un producto de calidad, mejor que ni te dediques a esto. Entonces hay que hacer un producto de muy buena calidad y además hay que ser capaz, hay que intentar sacar la cabeza y que el gran público sea capaz de prestarte al menos un minuto de atención. Si consigues eso, pues tienes una oportunidad de ir avanzando hacia la cola de la distribución, o sea, hacia la cabeza, perdón. Si no consigues eso, pues hay muchos modelos de negocio. Hay modelos de negocio que son pequeños y hay estudios de animación. Cuando hablamos de este modelo de negocio, estamos hablando del modelo de negocio de la distribución y del cine. El mundo de la televisión es distinto, el mundo de la televisión es más local, tiene un modelo de negocio distinto, se basa en la venta a broadcasters, televisiones fundamentalmente, o productoras, que al final tienen acceso a una ventana de distribución, en el que se venden paquetes de normalmente 13 capítulos, se vende el piloto y después se vende el resto de la temporada y así año tras año. Ese es un modelo completamente distinto. Ese es un modelo donde el pequeño sí que tiene más oportunidades, pero el modelo de negocio, la distribución de películas de animación, es bastante más cruel que el de la televisión. No se trata de desanimar a nadie. Como decía, lo que tenemos que conocer cuáles son las reglas del juego, ¿no? Y cuando conocemos las reglas del juego, pues cada uno asume los riesgos que cree o que debe tomar, ¿no? Porque lo que sí está pasando es que hay un cambio. En cuanto a los contenidos digitales, hay un cambio en el paradigma, hay un cambio en los hábitos de consumo, hay un cambio en los modelos de negocio. Primero, en los hábitos de consumo, la gente se vuelve, probablemente oiréis por ahí, hay un acrónimo que se está poniendo o que se ha puesto muy de moda, que es el SOLOMO o SOLOMOVI, que es Social Local Móvil, y la V viene de visual o del vídeo. Es decir, los hábitos de consumo están orientándose hacia lo social, ahí está el boom de las redes sociales. En el fondo el ser humano es un ser social, con lo cual esto lo tenemos en los genes, mejor no evitarlo. Es móvil, aunque cuando hablo de móvil no es solamente los telefonillos, sino que son las plataformas que somos capaces de llevar con nosotros en la mano. La tablet o las tabletas han hecho bastante por ese boom de lo móvil o de lo que me llevo conmigo debajo del brazo. Y los contenidos son fundamentalmente locales. No nos equivoquemos, no significa que deba dedicarme a un mercado local, debo dedicarme al mercado global. Pero la oferta de contenidos debe estar muy localizada. Yo cuando busco mapas, o cuando tengo que hacer uso de los mapas, hago uso de mapas de la zona en la que estoy. Cuando quiero ver el tiempo de la zona en la que vivo o en la zona en la que estoy en ese momento. Cuando quiero buscar entretenimiento para ir al cine, busco contenidos locales. Ese tipo de local es a lo que se refiere cuando se habla de este tipo de cosas. Eso no está reñido con que nosotros hagamos productos que sean perfectamente distribuibles a nivel global, ¿no? Era un profesor en el máster que decía hay que localizar las cosas, ¿eh? Hay que ser global y local a la vez, con todas las dificultades que eso conlleva. Bueno, lo social, esto es un estudio de Gartner, creo, del top 15 durante los últimos, no sé exactamente cuándo es la fecha de este estudio, pero si lo repitiésemos seguramente que las cifras variarían muy poco. Del top 15, 12 tenían un componente social, ¿no? ¿Y por qué el móvil? Bueno, esto también es un estudio, es del año 2009. Las previsiones eran que hacia el año 2013 el número de usuarios que consumían contenidos a través del móvil superaría el número de usuarios que lo hacen a través de la ventana del PC. Y
se equivocaron poco. Yo creo que se equivocaron porque fueron poco optimistas. Esto probablemente pasará, si pasa en el 2013, será en los 2 primeros meses. Es decir, ya hay más gente que consume, o ya hay más usuarios que consumen contenido a través del móvil que los que lo consumen a través del PC. Y además tenemos los mercados emergentes. La penetración de los smartphones en Europa, en Estados Unidos, es grande, pero en los mercados emergentes como son Brasil, China, todavía es muy pequeño, pero llegará. Llegarán a cifras similares, igual que pasó con los móviles. Y ahora es una cuestión también de abaratar costes, de hacer que el dispositivo sea mucho más barato y asequible para ellos. En India, hace poco leía, ya han sacado una tableta con Android que lo van a poder adquirir por $10. $10 en India es dinero, pero no tiene nada que ver con los precios que puedan tener ahora las tabletas. Y lo de Vi, como os decía, lo podéis interpretar como vídeo, como visual, ¿no? Otro cambio que hay es, a los americanos les gusta mucho esto de ponerle nombre a las generaciones. Se está hablando ahora mucho de la generación de la pantalla. Eso significa que también hay un cambio en los hábitos de consumo. La gente ya no quiere, ya no necesita tener en propiedad nada. Ya lo que quiere es acceder a algo, consumir algo. Esto nos ha pasado con el periódico. Ya casi nadie se cuestiona el leer las noticias en el PC, en la tableta o incluso a veces en el móvil. Antes, si tú pagabas dinero y no tenías físicamente algo en la mano, era como, me están timando. ¿Esto qué es? Ahora la gente ni se lo plantea. Con el tema de la música pasó lo mismo. La gente ya no necesita tener. Antes yo tenía un compañero que compraba por pilas los DVDs para grabarse películas y música. Supongo que los tendrá tirados o los habrá destrozado, los tendrá tirados, porque ahora mismo en una cosita así eres capaz de llevarte y ni siquiera lo necesitas. Ahora tienes Spotify y lo que haces es consumir la música que realmente te gusta. Entonces, digamos que cambiamos el síndrome de Diógenes de guardarlo y almacenarlo todo por almacenarlo todo en la nube, que también será una de las cosas que provocará un efecto de cambio en los contenidos. Como os decía antes, la gente está empezando a consumir, estamos empezando a ser multi-screen. Seguramente que si pregunto quién cuando ve la televisión está con el teléfono, con el smartphone en la mano, espero que más de uno contestaría que yo. Yo también lo hago, ¿no? Entonces, la gente está empezando a consumir, y esto es una encuesta que hacía una consultora, qué cosas se hacen mientras estás viendo la televisión, y la mayoría de la gente, unos porcentajes altos, contestaba que interactuaba con el programa, que consumía otro tipo de contenidos, pero que casi todos lo que tenían es otro elemento en la mano, ¿no? Esto, pues no es ni bueno ni malo, es una cosa que debemos conocer. Es verdad que eso implica que empezamos a tener déficit de atención, que atraer la atención de la gente cada vez es más difícil porque estás compitiendo no solo con otros que tienen contenidos digitales, sino que estás compitiendo con otro elemento que está por ahí y que ofrece otros contenidos digitales. No solo compito con contenidos, compito con plataformas, ¿no? Esto es de marketing. ¿Cuáles son, preguntando a los CEOs de no sé cuántas compañías, cuáles crees que van a ser los mayores drivers de desarrollo para los contenidos digitales? Y casi todos contestaban 3 áreas. Una es los dispositivos y fundamentalmente el abaratamiento de los dispositivos. El otro es el consumo, el ancho de banda. Todo al final va a venir a través de la red. Y el tercero era el elemento que estamos comentando desde el principio, que es el elemento social. Entonces, con esos 3, eso implica, si vamos al mundo del mercado, eso implica la colaboración de 3 grandes áreas. Ancho de banda, operadores de telecomunicación, que al final son los que nos lo van a dar, dispositivos, fabricantes de handsets, y social, pues ahí podemos... hay una fauna un poco más variada, pueden ser desde las redes sociales hasta los grandes proveedores de contenidos. Estos palabras no son míos, son de un señor... Bueno, esto está fundamentado por Kevin Kelly. Kevin Kelly es el editor de la revista The Wire. Y este es un señor, un alemán, que se dedica a los mundos digitales, trabaja en el MIT y se dedica a dar muchas conferencias. Yo creo que ahora ha cambiado su trabajo para dar conferencias de este tipo de cosas. Y el hombre habla
todo este cambio de paradigma implica que pasamos o que hay un cambio en el modelo tradicional. El modelo tradicional era el ecosistema, es decir, lo más parecido al que decía antes de esa cabeza de la cola, 4 o 5 grandes empresas, un pequeño número de empresas que controlan la propiedad intelectual, que defienden la propiedad intelectual y que además controlan la distribución. Mientras que tenemos que ir pasando, y sobre todo para los pequeños es la gran oportunidad, a los ecosistemas, a la colaboración, a los mundos en los que se hagan acuerdos en el que todos ganan y en el que nadie es el gran gestionador o el gran acaparador y el controlador, al fin y al cabo, que es lo que hace la distribución del negocio. Eso significa que estamos cambiando del mundo del controlar la distribución a, más que controlar, a ser capaz de llamar la atención. Es decir, no necesito o no es un modelo en el que la distribución es muy importante, pero no es el elemento fundamental, sino que lo fundamental se convierte ahora en ser capaz de llamar la atención del consumidor y del usuario final. Entonces, pues hay muchos cambios en ese modelo de ecosistema, pero creo que, o al menos a mí me parece que es bastante acertado el modelo que propone. Y esta es la otra que os decía, ¿cuál será otro de los elementos del cambio? El elemento de cambio, o uno de los elementos que está poniéndose muy en juego, es la aparición de la nube. La aparición de la nube no como solución tecnológica, sino como solución para promocionar o ser capaz de dar la ubicuidad de los contenidos. Los usuarios cada vez son más exigentes, cada vez tienen más dispositivos y cada vez quieren que la experiencia sea transversal en dispositivo, o al menos muchos. Eso significa que si yo empiezo a jugar o empiezo a trabajar o empiezo a hacer una tarea en mi PC, yo sea capaz de continuarla en mi tableta o incluso sea capaz de revisarla en mi teléfono móvil. Es verdad que cada pantalla tiene su trabajo, pero todas tienen su utilidad. Si estoy escribiendo un documento de Word o un PowerPoint, evidentemente no lo voy a hacer en mi móvil, pero probablemente cuando vengo en el AVE a lo mejor sí que me interesa revisarlo, ¿no? E incluso tomar alguna anotación o incluso prepararla, porque al final lo único que necesito es ver las transparencias y decir qué cosas voy a contar o qué cosas voy a dejar de contar en función de la audiencia que va a atenderla. Entonces, ese tipo de cosas requieren que los ficheros, o sea, que los contenidos, en definitiva, estén colocados en un sitio que es accesible desde cualquiera de los dispositivos y que además la permanencia de la tarea esté asegurada, ¿no? De tal manera que no tenga que volver a empezar. En el caso del videojuego es un caso muy, muy claro. El videojuego, cuando yo empiezo a jugar un videojuego en la tableta, si el mismo juego los tengo en el iPhone y en el iPad, el mismo juego lo empiezo a jugar en la tableta y lo empiezo a jugar en el iPhone, mi experiencia no es la misma. Si yo en casa resulta que voy por el nivel 25, y porque todas las noches he hecho una partidita, cuando me voy al teléfono móvil, probablemente como juego solamente cuando tengo que esperar un avión, cuando voy en un tren o cuando estoy esperando la consulta del médico, a lo mejor voy por el nivel 12. Me va a parecer bastante rollo, porque al final estoy repitiendo tareas. Lo que me gustaría es tener el mismo nivel 25 en el que poder interactuar con mi videojuego. Entonces, ese tipo de cosas nos las dará la nube. Hay muchas aplicaciones de la nube, no solamente en cuanto a contenidos, sino en cuanto a servicios que se pueden dar en torno a los contenidos. Ya veremos alguno. En cuanto a los modelos de negocio, bueno, pues desgraciadamente el primero es el más popular, aunque no es un modelo de negocio, es un modelo de consumo. Es el consumo, he puesto ilegal, el uso ilegal del contenido. Eso significa que la gente pues adquiere los contenidos y el creador no recibe nada a cambio. Como os digo, desgraciadamente es bastante común, mucho más de lo que desearíamos, y eso ha hecho que tengamos que agudizar el ingenio y establecer nuevos modelos de negocio para competir contra eso. Después, los dos modelos tradicionales. El tradicional sería el que me pagas por el contenido que te doy, me pagas antes de haberlo consumido, cuando me has pagado te lo descargas,
o cuando vas al cine, me pagas la entrada, entras al cine, si no te gusta, se siente y ya está. Ese tipo de modelos de negocio no pueden competir contra la piratería o contra el uso legal de contenidos. Sin embargo, el otro modelo sí que se está estableciendo como por lo menos una forma de competir o de poder hacer negocio en el mundo del contenido, que es lo que se ha dado en llamar los modelos gratuitos, que pueden ser o bien basados en la publicidad, es decir, modelo televisión tradicional, el contenido es gratuito, el usuario no paga nada. Bueno, nada es gratuito en esta vida, ¿no? Por si alguien no se ha dado cuenta todavía. Pero al menos de mi bolsillo no sale un duro y es un tercero que me está vendiendo o me está intentando vender otras cosas el que subvenciona esos contenidos. Ese es un modelo que también existe en la distribución digital, pero el que se está estableciendo mucho más es el modelo que se ha dado en llamar también de la revista Wired. Chris Anderson, que era uno de los editores, escribió un libro hace 3 o 4 años, que es el modelo freemium. El freemium, en el que básicamente está basado en grandes volúmenes de usuarios que consumen mi contenido, porque solamente el 5%, en algunos casos menos, el 5% de los usuarios que consumen mi contenido van a ser usuarios que me van a pagar algo y el 95% de esos usuarios van a consumir el contenido de forma gratuita. Ese es el típico modelo de negocio que se ha establecido, que se ha dado como bueno y como el único que ha tenido éxito en el mundo de los juegos para redes sociales. Nosotros tenemos 4 juegos en redes sociales ahora mismo, en Facebook, y el modelo de negocio es ese. Tú puedes jugar al juego y completarlo todos los niveles que tiene, de principio a fin, sin gastarte un duro. Es verdad que hay algo de publicidad por ahí en medio, pero muy poca realmente. Y solamente entre el 3 y el 5% de los usuarios realmente nos pagan por contenido, ¿no? Eso significa que el 5% de los usuarios invitan al resto a jugar, ¿no? Pero claro, son juegos sociales. Parte de la diversión está en que haya mucha gente con la que contactar, con la que establecer. Entonces se crea, pues eso, un ecosistema en el que todos ganan, ¿eh? No hay, yo tengo dinero suficiente, me gusta, pago, pero pago y sé que tú no estás pagando, pero lo que me apetece es tenerte como vecino, que veas cuáles son mis progresos, incluso pavonearme delante de ti, porque yo, como me he gastado el dinero, tengo una granja, un gimnasio, un hotel mucho mejor que el tuyo, porque yo me lo gasto y tú no, y a ti te cuesta. Es una cuestión de, como decía, nada es gratis, es una cuestión de recursos. El que tiene dinero se lo gasta y avanza más rápidamente, el que no tiene dinero invierte tiempo, que también es dinero, y pasa muchas horas y progresa mucho más lentamente. Bueno, ese es el modelo de negocio de los juegos o de los videojuegos en el mundo de las redes sociales. Está basado fundamentalmente, la mayor cantidad, el 60% más o menos en mercado, viene de este modelo, mientras que el otro 40% viene de publicidad o de leads, en el fondo no dejan de ser publicidad casi todos. Otro de los cambios que hay en cuanto al modelo de negocio. El modelo de negocio tradicional de la distribución tanto el videojuego como en la película de animación, pues es, y de hecho Pyro Studios ha sido durante muchos años un estudio de este estilo. Yo soy un productor, yo soy un desarrollador, dame dinero para los próximos 2 años hacerte el producto, yo te hago el producto, cuando termino el producto te lo doy, tú lo distribuyes. Aquí acaba mi tarea, hombre. Llevo un pequeño porcentaje sobre lo que tú vendas, pero mi negocio fundamental es la producción de contenido. Ese modelo es muy difícil de sostener, vuelve a pasar lo mismo en el mundo del videojuego, solamente unos cuantos, y se repite el long tail, solamente unos cuantos son capaces de hacer las inversiones suficientes como para mantener y sostener ese modelo, y el resto del mundo lo que nos dedicamos es a la larga cola, ofrecer diferentes productos que los ofrecemos en modelos de negocio freemium. Eso está pasando en el móvil, eso está pasando en Internet, eso está pasando en las redes sociales. ¿Y qué es lo que ocurre con esto? Pues que en realidad los productos ya no son tales, sino que se convierten más bien en prestación de servicios de entretenimiento. Eso significa que hay un elemento fundamental y que entra en la ecuación, que es lo que los americanos llaman, estos son modelos de negocio dirigidos por el análisis de datos o por los datos. Yo tengo que saber qué hacen mis consumidores, qué les gusta a mis consumidores. Para eso Internet es una plataforma ideal, porque yo en todo momento puedo traquear lo que hacen mis usuarios, si hay alguien de la Agencia de Protección de Datos, sin llegar a la ilegalidad. Simplemente sé lo que compran, sé lo que les gusta, en lo que se lo gastan. No estoy espiando nada.
Pero lo que sí que necesito es conocer cuáles son los gustos, los hábitos de consumo, incluso segmentar determinadas poblaciones que hacen, que consumen. Y la ventaja que tiene el modelo de negocio en Internet es que yo soy capaz de a un grupo pequeño de personas ofrecerle una cosa, mientras que a otro grupo pequeño de personas ofrecerle otra completamente distinta. Tengo esa capacidad de decisión de ofrecerles mujeres de 20 a 30 años, les voy a ofrecer, no sé, la casa que me permite avanzar 7 niveles, no sé qué, a cambio de 30 céntimos, que es otra de las peculiaridades de este negocio. Los pagos siempre son micropagos, ¿no? Nunca exceden de los... O sea, nunca se va a pagar 60, 70 euros. Es verdad que hay productos que lo intentan vender y hay gente que lo compra, pero lo normal es que la media de la transacción esté en torno al euro o cosas así. Y sin embargo, a la población de hombres, como les decía, les puedo ofrecer pues el martillo, porque lo que tú necesitas para avanzar en tus misiones es otro tipo de cosas. Esa atomicidad que yo tengo de ofrecer a cada, incluso podríamos llegar a lo que llaman el personal mass customization, es decir, a cada uno de mis usuarios podría ser teóricamente capaz de ofrecerle lo que realmente quiere. Eso sería el ideal. Pero en definitiva lo que sí hay es un cambio, y un cambio en necesidades. El ser capaz de analizar datos pues requiere de unas capacidades distintas de la producción, de la distribución o de la animación. Entonces, ¿cómo competir en lo gratis? Al principio os decía, bueno, este volumen de negocio es muy grande, pero si resulta que solamente el 20% se llevan el 80% del negocio, ¿cómo hacemos negocio en esto? Bueno, pues la realidad es que hay muchísimo desarrollador, muchísima gente que se dedica al desarrollo de aplicaciones y de juegos y de contenidos digitales en general que utilizan este modelo, el modelo freemium, y que hacen negocio. Los hay que hacen muchísimo negocio. Todos supongo que conoceréis Zynga, que es uno de los mayores creadores de videojuegos en el mundo de Facebook. Pues es una empresa que cotiza en bolsa y las facturaciones anuales están en torno a los muchos cientos, incluso miles de millones de dólares, ¿no? Y esto es el modelo de negocio que utilizan, es este, ¿eh? No le cobran nada a nadie, bueno, hasta que tienen que cobrar y empiezan a pagar. Pero la gente lo hace voluntariamente, ¿eh? Es decir, yo si quiero consumir no tengo necesidad de pagar, ¿vale? Entonces, ¿cómo competimos en esto? Bueno, pues el usuario final, al final, está dispuesto a pagar por determinadas cosas. Ahí están las 8 cosas que se han identificado fundamentales para pagar. Hay gente que está dispuesta a pagar por tener las cosas antes que nadie, a pesar de que luego lo va a encontrar gratuitamente en otro sitio. Hay gente que está dispuesta a pagar por tener una colección especial de un determinado contenido, aunque después lo va a ver gratis en otro sitio, pero bueno, tiene su aportación de valor. Hay gente, como el modelo del software libre, que está dispuesta a pagar por el servicio que me prestas. El software libre está basado en que el desarrollo de software no cuesta nada, sin embargo el consumo o la personalización de servicios es el modelo de negocio que utilizan. Hay gente que está dispuesta a pagar, y también ya son modelos de negocio que existen, por tener acceso a los contenidos, ¿no? Es decir, yo no te pago por mi contenido, sino porque lo pueda acceder desde cualquiera de mis dispositivos, ¿no? En general, pues hay que encontrar modelos de negocio distintos. Y vamos a la parte un poco más divertida, ¿vale? Entonces, por resumir, es verdad que es un mundo en el que el negocio o el volumen de negocio es muy grande, pero sin embargo la competencia y la competitividad es muy grande también, y al menos hay que ser consciente de cuáles son las reglas del juego, y hay que ser consciente de que competir en esto no va a ser fácil, que nadie se engañe, ¿eh? Y que nadie malinterprete ninguna presentación. La gran oportunidad es que es verdad que hay un modelo de negocio, es verdad que en España, estoy de acuerdo, hay talento, pero es verdad también que fallamos muchas veces en los modelos de distribución, y probablemente porque nos quedamos en la parte más lúdica de esta parte, que es en la creación del contenido y no en la venta y en la distribución del mismo. Bueno, como la ponencia también va, o la mañana o el día va sobre necesidades formativas, pues me parecía interesante enseñaros, al menos esbozaros, porque no sé cuánto tiempo tenemos.
Vale. Pues esbozaros un poco el proceso de creación de un videojuego y veremos un vídeo de cómo o de qué cosas se han hecho en Planet. Y lo que pretendo enseñaros es, pues, para empezar, que esto no son 5 personas. En el caso de Planet 51 llegaron a trabajar hasta 400 personas en el estudio, con lo cual, y en los estudios como Pixar y estas cosas así. Es verdad que es una producción en picos, son producciones que a lo mejor empiezas con 20, 30, 50 personas, llegas a picos de producción de 400 y a los 3 meses, cuando se acaba ese pico, bajas a las 200, 100, hasta que cuando se termina la producción, pues el estudio vuelve a quedarse con 40, 50, lo que hayas decidido que sea tu mínimo, ¿no? Pero en general, la verdad es que se parecen bastante en cuanto al proceso de creación. En cualquier caso, siempre pasaremos de un concepto. Esto fue el concepto Toposes o Demolis, que es el juego que hemos visto. Es un juego que sacamos ayer para smartphones, salió al mercado ayer, fue publicado en el Apple Store. Y en cualquier caso, lo que se requiere es, desde un concepto y unos bocetos. Estos bocetos son algo más que los bocetos originales o iniciales. Estos, digamos, que sería la cuarta fase de la creación de un boceto, lo que veis dibujado a lápiz. Son imágenes hechas, o sea, son dibujos hechos a mano alzada por el dibujante. Con lo cual, lo primero que necesitamos, ahí vemos 2 de las tareas fundamentales, que sería el diseño conceptual, es decir, qué cosas va a hacer mi juego. En este caso se decidió que fuese un copycat. Y la mecánica, pues sería que el usuario tiene que pinchar y cuando pincha en una determinada casilla se descubre. Ese sería el concepto. Este sería el concepto artístico. Decidimos que fuese un juego más orientado al público femenino, con lo cual la paleta de colores tenía que ser especial. Desde llegar a eso hasta llegar a esto, que es el vídeo que hemos hecho. Hay que pasar por unas tareas, por unas cuantas tareas. Desde, como os decía, la decisión de la paleta de colores, a quién va dirigido mi público. En función de eso, pues serán más pastel, menos pastel, más agresivos. Hay que modelar los personajes, hay que decidir si son 2D, 3D, y hay que hacerlos, evidentemente. Hay que darles vida, es decir, no me vale solo un personaje, sino que tiene que haber distintas personalizaciones de cada uno de los personajes. Hay que crear todas las interfaces gráficas, que al final serán una parte muy importante del juego. Al final hay que ser capaz de hacer entender, y de hecho con este juego tuvimos un pequeño problema, porque la gente, habéis visto que tiene 2 pantallas, una arriba y una abajo. Tú tienes que replicar lo que te aparece arriba, lo tienes que replicar abajo. Se supone que son topos que se esconden en tu jardín, que está arriba. Arriba está el mapa, abajo está tu jardín y los tienes que ir descubriendo para matarlos. Bueno, pues todo el mundo se iba arriba. Cada vez que poníamos en los focus group, cada vez que le dábamos a alguien el cacharro, todo el mundo lo primero que hacía era darle arriba. Esto no hace nada, esto no hace nada. Y decíamos, joder, tan difícil es. Si no es tan difícil, si esto es... Bueno, pues sí, lo era. Y tuvimos que... De hecho, el juego tiene una parte de tutorial, que no hemos querido que sea un tutorial, sino que sea parte del juego, para ir orientando al usuario a que aprenda cómo es la mecánica del juego. Está claro que la mecánica... Llegó un momento en que decimos, no es intuitiva, hay que enseñar a la gente y hay que enseñarle de una forma que no sea aburrida, ¿no? La gente normalmente no lee los mensajes, con lo cual hay que hacerle que sea jugando, ¿no? Que haga esas cosas. Entonces, también hay que darle movimiento, hay que decidir cómo se van a mover los personajes, qué van a hacer, todo el reading. Hay que darle luz, texturas y demás. Hay que hacer las animaciones de cada uno de los personajes. ¿Qué van a ir haciendo? En definitiva, hay que
hay que hacer mucho trabajo e implica muchas tareas, ¿no? Y dejadme que os enseñe una cosa muy parecida a lo que se hace con una película de animación. Este es el personaje, Bob, el robot. Al final hay que pasar por un storyboard, hay que decidir primero cómo es, luego qué cosas va a hacer, hay que animarlo. Todo esto mano alzada, evidentemente dibujantes. Hay que decidir en qué escenario se va a realizar la escena. Hay que colocarlo en un ambiente. Iluminación. Efectos especiales. Y finalmente el render final, que es como quedaría en película. Esto es lo mismo. Este es el vídeo promocional, el teaser que se hizo para la promoción de la peli. En una veis el concepto, para vosotros parte inferior izquierda, a la derecha estaría el modelado, arriba la animación, arriba a la derecha el render final, para los efectos especiales, la iluminación. Entonces, para esto, evidentemente, se necesitan perfiles. Esto no deja de ser desarrollo de software, ¿eh? Tiene mucho de arte. El desarrollo de software también, si le preguntáis a un informático, a un desarrollador de software, tiene su arte y tiene su belleza, su elegancia, ¿eh? Son palabras que también utilizan los desarrolladores. Pero bueno, como veis, pues hay dibujantes, hay gente que tiene que decidir cómo es la historia, scripting, storyboard. Hay gente que tiene que modelar en el ordenador los personajes. Hay gente que los tiene que animar, no solamente hacerlos, sino que decidir cómo se van a hacer. Después efectos especiales, luz, ambiente. Tengo... Bueno, el material gráfico que hay de Planet 51 es inmenso. En cuanto a mundos, muchas de las cosas ni se ven en la peli, pero son conceptos que hay que ir tratando. El mundo, el color, la luz, el ambiente que va a tener el planeta, pues todo eso al final son muchas horas de trabajo. Entonces los perfiles... Los perfiles que se utilizan o que se necesitan o que se requieren, pues fundamentalmente os hablo de la producción y con esto termino. Son muy parecidos o conceptualmente son parecidos en la animación, en el videojuego. Sí que se necesita un agente, en el caso del videojuego, alguien que diseñe cuáles son las mecánicas del juego. En el caso de la película de animación sería el equivalente al que decide cuál es la historia que va a contar. El que hace el script, el que hace la historia que contar. Después hay una serie de perfiles artísticos que se dedican mucho más a cómo son los personajes, qué van a hacer, qué personalidad tienen, qué luz, qué color. Todo sería un área, una serie de tareas enfocadas al arte y a gente más enfocada al dibujo, al arte y a la animación. Después hay la parte más técnica, que sería el desarrollo de software, que son pues, el modelado, la animación, todo no dejan de ser líneas de código. Y después, evidentemente, se necesita una parte de gestión, que es la parte de producción. Y una cosa importante, tal vez en cine no se llama, pero bueno, es el control de calidad. Es decir, que las cosas realmente tengan la calidad que se requiere y que es suficiente como para sacarlo al mercado. Esto sería el anterior sería para videojuegos, o perdón, para películas de arte. El siguiente es para videojuegos, más o menos. Conceptualmente son los mismos. Como os decía, en esto está solamente el área de producción. Después sería en el área de explotación. En el caso del videojuego sí que es verdad que han salido, en el caso de la animación probablemente también, pero sí que se requeriría gente que se enfoque mucho más a la puesta en el mercado, al marketing, a la promoción, y entonces entra en juego redes sociales, análisis de datos, comportamiento de usuarios, perfilado de usuarios, cosas así. Y con esto creo que cumplo la hora, ¿no? ¿O me he pasado?
Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Juan Carlos. Yo, aunque vamos tarde, pero no me resisto a daros la palabra si queréis hacer alguna breve pregunta de respuesta lo más rápida posible por parte de Juan Carlos, si alguien quiere preguntar algo. Sí, por favor. Espérate un momentito, te veo. Hay un micrófono por ahí, ¿verdad? Aquí, de la primera fila. Si puedes decir tu nombre y la empresa de la que vienes, por favor. Gracias. Bueno, buenas. Buenas, pues soy Miguel Díaz, vengo de la empresa Blue Shadow Games y mi pregunta era con respecto a lo que comentabas de las empresas, esas 10 empresas que bueno, conocemos que son las que se van la gran parte del beneficio. ¿Es posible que esté cambiando porque esas empresas estén abriendo para coger también parte del beneficio que las pequeñas empresas tienen? Más que eso, lo que sí están es atentas, como os decía, en toda esa larga cola, es decir, en toda la cantidad de pequeños estudios de animación que hay, puedes encontrarte dos situaciones. Unos que son muy especializados, que hacen unas cosas muy especiales, y de hecho en España hay unos cuantos que trabajan para Hollywood, gente que se dedica a efectos especiales, gente que se dedica a iluminación, esos tienen su negocio, nunca harán una producción completa, siempre se dedicarán a una pequeña parte. Entonces los estudios grandes siempre están muy atentos de esas empresas como prestadores de servicio. Entiendo que tú preguntabas más por si yo me dedico a la producción completa. DreamWorks va a estar atento a lo que yo hago. Pues claro que están atentos a todo lo que hacen, porque en el fondo lo que necesitan es... Ellos también necesitan llamar la atención del público. Si tú eres capaz de llamar la atención, probablemente lo que te puedes encontrar es con que se ponen en contacto contigo, dicen, me gusta tu proyecto, vamos a ponerlo en marcha. Eso siempre te va a pasar. Pero eso es complicado también, eso es difícil, ¿no? Hay mucho, y hay mucha competencia, ¿no? Con lo cual tiene que ser, pues eso, muy bueno, muy atractivo, muy bueno técnicamente y sí, claro, igual que llamar la atención del público en general, llamar la atención de cualquiera de los grandes. Allí detrás hay otra pregunta. Luego, si no, te compran, ¿no? Como a los de Blue. Bueno, claro, como a los de Blue. De hecho, Universal está buscando otro estudio en Europa para aumentar su producción. Tenemos ahí otra pregunta. Sí, buenos días. Soy Julio de la Vega, de Number Studios. Me gustaría saber su opinión sobre el caso Robio, ¿no? Angry Birds, dices. Yo no sé si la historia de Robio se conoce. Robio es una empresa finlandesa. En Finlandia hay un grandísimo apoyo institucional al mundo del videojuego. Hay todo un ecosistema de pequeños estudios que se dedican a hacer producciones más o menos grandes, más o menos pequeñas, con más o menos éxito. En el caso de Angry Birds, creo recordar que es el producto número 52 que sacaban al mercado. El producto número 52 fue el primero que tuvo éxito en su carrera. Después de unos cuantos años, bastantes, 52 productos no se sacan ni en 1 ni en 2 años, no sé cuántos años tiene el estudio. Pero eso significa que, bueno, como dice el refrán castellano, el que la sigla consigue, esperemos que no a todo el mundo le pasa, pero lo que sí es cierto es que aquí esto es un modelo también de ensayo y error, hay que innovar, y innovar no se puede innovar con una cosa y pretender que esa cosa tenga éxito, sino que hay que ir sacando productos, hay que probar, hay que ir orientando el producto y pivotándolo hacia donde consideras o los datos te dicen que va la cosa, y al final, pues en unos casos llegará el éxito, como ha sido el caso de Robio, pero en Finlandia hay muchos estudios que no han sacado ningún producto que les ha hecho multimillonarios, ¿no? Hay gente que sobrevive, los hay que sobreviven gracias a las ayudas, los hay que sobreviven gracias a los productos que tienen, pero no todos tienen ese éxito. Tener un éxito como el de Angry Birds, pues es una cosa que pasa cada mucho tiempo, ¿no? La realidad del mercado es que de vez en cuando nos encontramos con uno de esos. Es verdad que la prensa lo utiliza, la prensa y en el fondo los canales de distribución. Al que más le interesa que este tipo de cosas pasen es al Apple de turno, al que tiene el market, porque en el fondo él se lleva negocio de todos los que están ahí, ¿no? Google y Apple
se llevan un 30% del negocio de todos los desarrolladores que están ahí. Mientras que los desarrolladores probablemente se llevan un 70% de la miseria de ingresos que pueden llegar a tener a lo largo de su vida con 1 con 10 productos, ¿no? O sea, hay muy pocos casos de éxito y hay muchísimos casos de fracaso o supervivencia. No sé si te contesto a tu pregunta o... Pues mira, la leyenda, no sé si era verdad, la leyenda cuenta que el personaje que hoy a todos nos llama mucho la atención fue creado por el diseñador un fin de semana. El viernes estaban hasta el gorro y el productor parece ser que dijo, mira, o el lunes traéis un diseño distinto o cerramos el proyecto. Te digo, cuenta la leyenda porque no sé si es verdad o no. Pero esas cosas también pasan, ¿eh? Entonces, ¿cuál es el éxito? Pues el éxito creo que es un grupo profesional con experiencia en el desarrollo de videojuegos, con persistencia, con ganas de hacer producto de calidad, con un buen diseño. Es decir, hay una serie... El producto en sí es de bastante calidad, desde el diseño hasta el grafismo y el desarrollo. Y después, pues toda esa calidad y todo ese talento, pues al final ha cuajado en el gran público. Y el gran éxito también viene del mundo de la socialización. Es decir, al final todo el mundo ha sido capaz de oír Angry Birds, oír Angry Birds. ¿Y por qué no pasa con otras cosas? Pues hombre, no pasa, evidentemente algo tiene que atrae al público. Y es verdad que es una mecánica de juego bastante adictiva, en el que es muy fácil de utilizar, con lo cual cualquiera, desde un niño pequeño hasta un mayor, se puede poner a jugar, y en el que cuando empiezas a jugar, pues tienes un cierto pique de decir el siguiente y el siguiente y el siguiente. Entonces, el secreto de su éxito, pues hombre, sinceramente no sé cuál será. Si lo supiese, evidentemente estaría haciendo yo el siguiente Angry Birds, ¿eh? Pero creo que es una suma de cosas, ¿no? Y es verdad que luego le han salido muchos imitadores, y los imitadores pues no se llevan ningún éxito. Ninguno de los imitadores de Angry Birds ha sido... Y luego es verdad que se ha convertido... Este es el típico producto que, si miramos ese long tail, es uno de los que estaba en la cola y de pronto empezó a despuntar, llamó la atención de los usuarios y ha pasado a ser uno de los que ha avanzado hacia la cabecera, porque al final no es solo el juego. El juego probablemente, no sabría decirte el porcentaje, pero me atrevería a decir que se ha convertido en el 50% de sus ingresos, ¿no? Porque todo el merchandising que han vendido, todos los productos alrededor de esa propiedad intelectual que han creado, seguramente les ha generado muchísimo más negocio. Bueno, muchísimas gracias, Juan Carlos. Si os parece, rápidamente cambiamos la mesa y se incorporan Jorge Calderón, El Molinero, Pedro Cano y Miguel Díaz. Pues,